Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, ya estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Saludamos aquí a nuestros compañeros y la compañera en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para la compañera, para los compañeros, para el auditorio, en particular para quienes nos escuchan en el puerto de Topolobampo. Ándale, hasta que te acercaste al norte, ¿no? Al Topolobampo. Saludos a nuestra amiga Nora Arellano, desde Topo. Muy bien. Nora Arellano, saludos. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y al equipo. Equipazo en la producción. Juan Ordorica, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Víctor, a la mesa de la producción. Y hello, estimada audiencia, hoy viernes de hacer lo que se pueda. Después del programa, por favor, sí. Antes era lo que uno quería, ahora es lo que se pueda. Bien, Armando Ojeda, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Es un gusto saludarlos esta mañana, chicos de la producción. A toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Más allácito, Víctor, como tú lo dices, de nuestras fronteras, amigo. Sí, muy agradecidos en verdad que están compartiendo además los contenidos informativos de Línea Directa con sus contactos. Muchas gracias. Transmitiendo en vivo a través de las estaciones de radio del grupo RSN, la cobertura total en Sinaloa, a través de las frecuencias radiales y en las redes sociales, pues usted lo hace posible en YouTube y en Facebook en vivo. Bueno, pues está entrampado, por decirlo claramente, sin ampliar en detalles, el nombramiento de la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer los senadores dijeron siempre no, vamos a esperar, que hay un problema ahí de procedimiento, de transparencia. El caso es que incluso los propios senadores de Morena solicitaron un poquito más de tiempo y para que quede claro y llegue con la fuerza que requiere la Ombudsman en México, y surgen de pronto pues algunos cuestionamientos de qué tan útil ha sido para la sociedad mexicana la gestión de la todavía presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, y qué tan útiles han sido las comisiones de derechos humanos para para garantizar precisamente los derechos elementales de los ciudadanos. Pues ese es el tema. ¿Para qué sirven las comisiones de derechos humanos? Abrimos la mesa, Jesús. Yo creo que esa es la pregunta que puede iniciar la conversación en esta mesa. Los derechos humanos son antiguamente conocidos como los derechos naturales, son todos los que por ser, el simple hecho de ser una persona, los tienes, ¿no? A ver, ¿cuáles? Pues, por ejemplo, el derecho a la vida, fundamental, ¿no? Sí. El derecho a la nacionalidad, el derecho, pues incluso algunos, los de tercera generación, de vivienda y otros tantos más. Pero mira, es más, el derecho a la justicia, el derecho a la libertad de expresión, hay un montón de derechos que se tienen que garantizar por el simple hecho de ser una persona humana, ¿no? Así es. Entonces, ¿quién vela por estos? Pues eventualmente los tutela el Estado, pero cuando te violan los derechos humanos, las propias autoridades, ¿quién te puede proteger? Pues ahí es cuando nacen las comisiones internacionales, nacionales de derechos humanos, para velar tus derechos contra la autoridad que en teoría te los debe de garantizar de entrada, ¿no? Es decir, una especie de contraloría, una especie de autoridad moral, por decirlo de alguna manera, para poder garantizar que el acceso a los derechos de todas las personas se pueda dar en una nación, ¿no? Y que ninguna autoridad te vulnere esos derechos inalienables en el ejercicio de su poder, ¿no? Es decir, ¿quién te defiende contra el poder? Pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este caso. En México fue creada formalmente en 1992, con muchísimos antecedentes que vienen desde el siglo pasado, ¿no? Desde hace 2 siglos. Es una evolución, una transitoriedad en los derechos son cambiantes, lo que ahorita, por ejemplo, el voto a la mujer antes no era un derecho, ¿no? El derecho a la libertad de preferencia sexual, por ejemplo, es algo que se discute en este momento, pero que en el pasado no. Los derechos son cambiantes y las comisiones como tal van ajustando
este cuidado de tus derechos y concientizando además, ¿no? Y concientizando y trabajando para que la autoridad vaya por delante y no esté violentando los derechos de las personas. Bien. Para eso sirven de manera general. Eso es, pues, es la pregunta que estamos lanzando. Ya hay algunas respuestas, comentarios. Araceli Tirado, ¿para qué sirven las comisiones de derechos humanos? Bueno, empezaríamos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un organismo público autónomo del Estado mexicano. ¿Cuál es la misión? Es defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Dentro de sus funciones, pues, es recibir quejas de violaciones de los derechos humanos. Me parece que el contexto en el cual nos estamos encontrando actualmente, que la actual presidenta vuelve a participar, es una votación polémica, y a pesar de diversas manifestaciones de asociaciones civiles que protegen, que defienden los derechos humanos, pues ya han manifestado también esta inquietud ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de que se elija a alguien con más independencia del poder. Ha habido también renuncias masivas, ha habido también manifestaciones de los mismos trabajadores por presuntos actos de corrupción y le han renunciado 2 consejos consultivos que trabajan muy a la par con la comisión. Fue la peor evaluada en la Comisión de Justicia. Veía yo el debate parlamentario ahí en las comisiones. Me llamó mucho la atención y coincido en algunas posturas como del senador Ricardo Anaya, cuando señaló hasta Montesquieu y dice: quien tiene poder tiene que abusar del mismo. Morena está abusando del poder y que cuando no hay poder, ¿qué es lo que queda? Bueno, pues un México sin contrapesos, y a falta de contrapesos queda la autocontención. Ahora, la función, en este caso nacional, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es defender a las víctimas, no ponerte del lado del poder, entonces del oficialismo. Lo más grave aquí es ponerse del lado del poder. Y mencionaba unas cifras, ¿no? Que había 3,500 quejas en contra de elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, y que el 99% de estas quejas se le dio la razón al poder. Entonces, por ende, si la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su función es emitir recomendaciones, en el 99% de los casos, pues se dejaron de emitir estas recomendaciones que son tan valiosas. Entonces, de aquí habría que esperar. Dice que en este caso, dentro de su mandato, Rosario Piedra, pues divide también a los morenistas. Yo creo que es una de las causales por lo cual este debate está un poco parado. Han rechazado en este sentido, y también en los últimos años Rosario Piedra se ha dicho que no ha cumplido a cabalidad con las funciones. Sí, es que de pronto apareció en la terna y eso fue lo que llamó la atención, por eso pusieron pausa el proceso de elección, de nombramiento, y la peor evaluada, efectivamente. Hay 2 mujeres más. Comentaba ayer Roberto José Pacheco en su reporte, Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y Paulina Hernández, ella es titular de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Guadalajara. 2 mujeres con amplia trayectoria, conocimiento, y bueno, de pronto aparece en la terna otra vez Rosario Piedra y algunos morenistas, y lo digo así con este énfasis porque algunos morenistas dijeron, bueno, ¿quién la propuso? ¿Qué méritos tiene como para estar ahí de nuevo? Y por eso es que dijeron, a ver, espérame tantito, vamos a revisar el tema de la transparencia con la que se llevó a cabo esto, quién decidió que apareciera ahí. Incluso algunos están, Juan, planteando, perdón porque me extiendo un poquito, si ya la presidenta Claudia Sheinbaum ha mandado varias señales de que va a enviar iniciativas para evitar la reelección en cargos de diputados, elección popular, pues la tendencia tiene que ser esa, ponerse a disposición y no pretender eternizarse en los cargos públicos como pareciera que es la intención de Rosario Piedra, quedarse 4 años. Son 4, ¿verdad? 4, sí. 4 años más en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Juan. ¿Quién la propuso? El poder. ¿Quién la va a ratificar? El poder. Y vamos a ponerle nombres. El señor Noroña ayer dijo pues que no compartía la opinión de Javier Corral, y la presidenta dijo que el Rosario Piedra, es que iba a decir Ibarra, no soy su mamá, Rosario Piedra es referente en la lucha de los derechos humanos y que había hecho un buen trabajo. Entonces básicamente pues ya le dio el espaldarazo, y a la otra cosa, cerrar los libros y ella será. Porque ya así es. Entonces, cualquier presidente de derechos humanos o presidenta, quien sea, que venga apoyada desde el poder, no sirve para absolutamente nada. El régimen tiene que sentir a alguien incómodo en la Comisión de Derechos Humanos, ya sea locales o federales. La Comisión de Derechos Humanos no puede ser bien vista por ningún régimen.
Tampoco en el pasado lo eran, ¿no? Tampoco hay que azotarnos. En el pasado tampoco lo eran. Pero si una comisión de derechos humanos es bien vista por el poder, te abraza el poder, te idolatra el poder, entonces no sirves para absolutamente nada. Las comisiones de derechos humanos se volvieron exquisitas. ¿A qué me refiero? Muchos congresitos, muchas simposios, muchas platiquitas, conferencias, congresos y poco activismo. Es rarísimo ya ver el activismo. Y ahorita en segunda intervenciones hablaré del montón de derechos, los voy a hablar, y voy a decir algunos, los que aquí están en las páginas de las comisiones de derechos humanos, lo que tendrían supuestamente que estar tutelando y vigilando y no lo hacen. Aquí en Sinaloa, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos me puse a investigar algún tipo de declaración que hay sobre estos hechos de violencia en los últimos años, en los últimos meses, perdón. No encontré nada encontré, absolutamente nada, algo que salga a la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa para tratar de encabezar algún tipo de protesta, lo que sea, que exista, que respire, lo que sea, nada, tampoco, menos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tampoco se ha pronunciado por los temas de violencia en Sinaloa. Entonces, ¿para qué sirven? Para cursitos, platiquitas, dar tus certificados así muy bonitos y lo cuelgas en la pared. No, la Comisión de Derechos Humanos da el certificado de reconocimiento por haber venido a estar 4 horas sentados sin decir nada, y aquí tiene, ¿no? Sirve para eso, para dar cursitos, muy buenos sueldos también, una chulada de sueldos. Básicamente, hasta ahorita sirven para nada y para nada. Si mañana desaparecen, tampoco es como que alguien los va a extrañar, ¿no? A ver, Armando Ojeda. Habría que revisar el informe que el pasado 9 de julio le entregó al ciudadano gobernador Rubén Rocha Moya, el actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Sinaloa, José Carlos Álvarez Ortega. A ver qué trae ese contenido. Algo importante debe traer. Si no ha trascendido en la prensa, pues bueno, es otro tema. Y a mí me gusta revisar por lo menos la breve historia que hay respecto a los derechos humanos. Bueno, ahorita se hablaba de Rosario Ibarra, Piedra Ibarra, siempre nos vamos con la mamá. Rosario Piedra Ibarra y José... ¿Qué culpa tiene la mamá? Nada, ¿verdad? No, pues... Y José Carlos Álvarez Ortega aquí en Sinaloa. Yo creo que también José Carlos está por recibir el reemplazo ya. Él el 19 de noviembre vence su plazo, el doble periodo, sí. Porque él, recordemos que fue nombrado primeramente el 7 de junio para el periodo 2016-2020. Y el 19 de noviembre del 20 fue reelecto para un periodo más, 2024. En este caso ratificado por el Congreso, ¿no? Sí, por el Congreso del Estado, así es, sí. Víctor. Entonces él ya lleva prácticamente, está por cumplir los 8 años al frente de esta importante, para mí es una importante dependencia. Y ya en 1999, creo, sí, en 99, mediante una reforma constitucional se le otorgó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos autonomía de gestión, su presupuesto, así como su personalidad jurídica y su patrimonio propio. En el 99, con Ernesto Zedillo, que seguramente creo que fue. Y el primero fue, presidente fue, recordemos, Jorge Carpizo MacGregor, el primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero, a ver, es muy fácil desde acá decir, éntrenle a los catorrazos, como luego se dice, aprovechen su autonomía, el contrapeso del gobierno, pero recordemos el alto riesgo también que ellos tienen, y máximo en estos tiempos de tan violento que estamos viviendo. Recordemos que una de las precursoras grandes de los derechos humanos fue Norma Corona, fue asesinada. Aguirre Mesa también fue asesinado en Nabolato. Son de los precursores en Sinaloa de los derechos humanos, han sido asesinados. Yo no digo que esos crímenes que cometieron en contra de estos personajes que encabezaron los derechos humanos, pues vaya a ser un motivo para que no hagan bien su trabajo el resto. Bien. Pero para mí, por ejemplo, Ríos Estavío, el propio Loza Ochoa, Jaime Cinco Soto, que fue para mí un buen presidente, y así se ha venido relevando. Ahorita está Álvarez Ortega. Esperemos a ver el Congreso por quién se decide, porque va a haber volvemos al tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es lo que se está discutiendo en el Senado de la República. ¿Será mujer? O sea, en la terna son 3 mujeres. Sí, apareció de pronto Rosario Piedra. Eso fue lo que le metió ruido. Ni en Morena están de acuerdo con su inclusión.
pues yo creo que mal haría el Senado en, ahora sí que con calzador, meterla y sacar adelante, porque no la respalda un buen desempeño. Jesús, ¿tú cómo ves? Mira, yo creo que es un gran problema cuando en la sociedad no se conoce de fondo qué es y para qué sirve la Comisión Nacional y las comisiones estatales de los derechos humanos, y confundimos de alguna cosa sus facultades y atribuciones, lo que sí pueden hacer, con lo que quisiéramos que hicieran, ¿no? Sí. Es esta parte de, o sea, ellos hacen resoluciones, ¿no? Hacen resoluciones que... Recomendaciones nada más, que en ninguna manera son vinculatorias para actos de autoridad, por ejemplo. No se meten en temas de particulares, ¿no? Se meten en temas de la autoridad cuando violenta los derechos humanos de una o un grupo de personas, ¿no? Desde ahí. Y hacen investigación sobre los derechos humanos y una serie de cosas que son importantes para... No son como tal activistas, eso es otra cosa, eso está dentro de las facultades, más bien eso no está en sus facultades, ¿no? Ellos están para tomar resoluciones respecto a actos de violencia o donde se violentan los derechos de las personas. ¿Quién puede violentar los derechos de las personas? Pues otras personas, pero eso lo ven los tribunales de causa, ¿no? Los juzgados. Pero la autoridad, cuando la autoridad, el ejército, Víctor, las policías, las personas que están privadas de la libertad y son violentadas al interior de los penales, los procedimientos penales, el abuso, la tortura, incluso pues el no acceso a la salud, por ejemplo, si el Instituto Mexicano del Seguro Social no atiende a una persona, es causa de investigación y resolución de la autoridad, perdón, sí, de los derechos humanos. Es decir, pero yo creo que aquí también ha estado la falla de la institución en no dejar claro a la sociedad para qué sirven. Así es. No tienes que estarlo investigando, tendrías que conocerlo como parte de tu vida diaria como ciudadano, y eso le correspondería a ellos también, la divulgación, ¿no? Vamos a ir a una pausa en radio. Ya comentaba Armando un poco de la historia de manera muy sintetizada, desde dónde vienen las comisiones de derechos humanos. Y en todo este tiempo, y lo decías muy bien, Jesús, no ha logrado, ¿sí?, toda esta historia de comisiones de derechos humanos nacionales y estatales, no han logrado todas estas personas que han pasado por ahí algo que es fundamental: explicarle a la sociedad cuáles son sus facultades. De manera sencilla, ¿no? Porque además sigue la creencia de que para lo único que sirven es para defender delincuentes. Ajá. Aquí están las opiniones. Sí. Así te dicen. Derechos humanos defienden delincuentes. Defienden delincuentes, ¿no? Hay un asunto ahí de desinformación, de falta de trabajo, de difusión por parte de la Comisión Nacional, que pues ahí está, ¿no? Sí, a lo mejor sí lo han hecho, pero lo han hecho mal, porque la gente sigue pensando en lo general que sirven para defender delincuentes. Ahorita vamos con algunos comentarios. Nos quedamos aquí en redes sin comerciales, vamos a la pausa en radio. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Bueno, pues aquí seguimos, Araceli, nos quedamos contigo para defender delincuentes. Eso es lo que dice mucha gente. Para eso sirven los activistas, los promotores de derechos humanos. Bueno, yo creo que aquí es importante retomar lo que decía mi compañero Jesús, que lamentablemente no todas las personas sabemos para qué sirve la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y creo que es importante dejar en claro cuáles son sus funciones, porque de ahí, en base a sus funciones, es lo que tiene y puede hacer en el ámbito de su competencia, ¿no? Si bien una parte importante es promover los derechos humanos que ya están dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de otras leyes, también, aparte de recibir esas quejas, tiene que investigar estas quejas, tiene que tratar de conciliar, y un aspecto bien importante, la verdad, se tiene que reconocer, que es la formación, la enseñanza, la capacitación en derechos humanos, porque una gran columna vertebral de esta comisión recae en este aspecto. Ellos también tienen en su cargo elaborar el programa de reinserción social. Tienen que hacer un diagnóstico anualmente de esta parte, y tienen un aspecto fundamental en el tema de la igualdad entre mujeres y hombres. De ahí que me gustaría hacer 5 puntos medulares que se desconocen. La primera es que pueden presentar acciones de inconstitucionalidad también ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también es desconocido, sí, a pesar del panorama en el que estamos dentro de esta reforma tan controvertida como el Poder Judicial. Ahorita regresamos con los 5 puntos, ¿sí? Vamos a dar vuelta a la mesa, Juan. Sí, miren, les voy a decir los derechos que
uno puede acercarse a la Comisión de Derechos Humanos y tendría que defenderse. Los derechos a la vida, a la prohibición y discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad ante la ley, libertad de expresión, de conciencia, de imprenta, de culto de la justicia y retroactividad de la ley, derecho a la audiencia y debido proceso, principio de legalidad, seguridad en materia de detención, derecho de la víctima u ofendido, seguridad jurídica, los bienes penales, inviolabilidad de tu domicilio, la propiedad, sexuales y reproductivos, acceso a la información, a los datos personales, derecho de petición, derecho a la ciudadanía, a la educación, a la salud, a la vivienda, al agua, a la alimentación. Salud. No, estoy hablando, me lo estoy brincando porque es un montón. Derecho a la seguridad social, a la verdad, a la reinserción social, al trabajo. ¿En verdad te hace todo eso la Comisión de Derechos Humanos? Es la pregunta, pues. En verdad hace eso. Con eso. Y ojo, es la página de la Comisión de Derechos Humanos. La pregunta es, ¿en verdad hace eso? ¿En verdad lo hace? Yo creo que se dedican más, ahorita decía Armando, le entregaron el informe al gobernador. Pues que se lo entregue al pueblo, al gobernador, que está defendiendo los derechos humanos de los ciudadanos frente al poder. El gobernador es un poder. La defensa es del derecho humano del ciudadano frente al poder. El informe tiene que ser, sí, la parte... el Congreso del Estado. A ver, sí, entiendo la parte formal, pero al final del día que tienen que formarse el ciudadano, y es ahí donde están fallando miserablemente en informar, ¿no? No sé si en defender los derechos humanos, porque ahí es un poquito más profundo, pero en informar están fallando miserablemente. Bien, Armando. Bueno, las comisiones de derechos humanos se mueven en dos vértices, dos vertientes. Recibe quejas ciudadanas de todo tipo y expide recomendaciones. Es lo que hace la Comisión de Derechos Humanos, así sintetizando, porque es inmensa la labor que tendría frente a sí esta institución para atender tanto reclamo que hay ante tanto abuso de todo tipo. Entonces, aquí es donde para mí nace la interrogante. ¿Cuántas recomendaciones de las que presenta la Comisión de Derechos Humanos Nacional a las instituciones de gobierno, cuando hay una queja en contra principalmente es contra instituciones de gobierno? También suele suceder también contra hospitales, médicos, por cuestiones de salud. Pero ¿cuántas de esas recomendaciones son atendidas eficientemente y jurídicamente se les ha dado seguimiento? Yo la verdad vamos. Estamos de regreso, vamos a darle vuelta rápidamente a la mesa. Estamos hablando de la pregunta central, ¿sí? Las comisiones de derechos humanos, ¿para qué sirven? Acá nos dicen, leo algunos comentarios rápidamente en 40 segundos, para defender a los angelitos, a esos que les gusta lo ajeno. Comentarios en Facebook. Para nada, Gilberto Zamora. Héctor Butfield dice, para nada sirve la Comisión de Derechos Humanos, solo para defender a delincuentes y regresarlos a las calles a delinquir. Nada más la percepción, ¿eh? Verónica, para defender a los maleantes, ya sea rateros, asesinos, los defienden. Enrique Corrales, hoy más que nunca son importantes las comisiones de derechos humanos. La ausencia de contrapesos institucionales aumenta el abuso de autoridad hacia los ciudadanos, ya que hay alternativas de quejas ante quien comete abusos. Para eso son. Acá también nos dicen Rosario Ibarra y su carta falsa que presentó ante el Senado. ¿Con qué cara va a defender los derechos humanos de los mexicanos? Jorge Ibarra, muchas gracias. La verdadera pregunta, y termino con esto, es ¿para qué debería de servir la Comisión de Derechos Humanos? Deber ser no siempre se cumple. Jesús, Araceli, nos quedamos contigo. Decías en el corte, Araceli, 5 puntos importantes. Bueno, decía también en el corte que hay un desconocimiento cuáles son las atribuciones, cuáles son las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que considero importante que la sociedad conozca, quienes no han tenido la oportunidad, en este caso, de asistir a algún curso de capacitación, que es lo que socialmente se conoce, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también tiene dentro de sus atribuciones el presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando alguna pueda contravenir tratados internacionales, pueda afectar los temas de derechos humanos, que pueda vulnerarlos, y también funciona como coordinador del mecanismo de prevención del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Y un aspecto bien importante es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, de ahí lo importante del Consejo Consultivo, es quien diseña, elabora y somete a votación del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el programa de capacitación. ¿Bajo qué vertientes? Su facultad es generar esos espacios de discusión y también proteger los derechos humanos de las personas que tienen conductas delictivas. ¿Qué quiere decir? Que debe de proteger los derechos humanos de todas y de todos. Desafortunadamente hay un desconocimiento, porque la verdad, cuando yo fui servidora pública, cuando estuve en el Instituto Sinaloense de las Mujeres, a mí me tocó gestionar muchísimos cursos, talleres, que de forma gratuita la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un personal altamente calificado, sensible, que atiende y nos ayuda en la tarea tan difícil a quienes hemos estado dentro de la administración pública a sensibilizar. ¿En qué temas? Temas tan delicados como violencia, como derechos humanos, como igualdad. Y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí también, porque entra en este sistema para ayudar. Un ejemplo es la igualdad. Muy bien. Ahora vamos contigo, Juan. Bueno, entonces nos vamos al deber ser y para lo que sirve y lo que dice la ley que deben hacer. Muy bien. Me metí a investigar, también lo hice ayer, el tema de Sinaloa en este tema de violencia. No encontré una sola recomendación ni declaración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de algún tipo de violaciones que la autoridad haya cometido en contra de los ciudadanos. La prensa ha registrado un par, al menos 2 o 3 ha registrado, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos Nacional ni se manifestó y tampoco hay recomendaciones. La última recomendación sobre el tema de Sinaloa es en septiembre. Entonces no hay ni siquiera eso. Entonces tampoco en el deber ser están sirviéndole para algo, al menos en Sinaloa. Ahí no hay nada. Y ahorita me comenta en un radio escucha, dice, tuve un problema con la CFE, fui a presentar una queja a la Comisión de Derechos Humanos y me dijeron, váyase para allá, ahí espérenme, y me mandaron a la casa. O sea, ya si nos vamos al deber ser, ya olvídense de lo que quisiéramos, sino lo que está en la parte jurídica, pues tampoco lo están haciendo. Entonces, pues, ¿para qué sirven? O sea, si tampoco cuando en el tema de Sinaloa tendrían que al menos haber dado declaraciones, olvídense las recomendaciones, que eso sería, pedirles un montón, algún tipo de declaración de nuestra presidenta nacional de la Comisión de Derechos Humanos, algo, y no lo hizo. Armando. Mira, si nos ponemos a analizar el contexto real de lo que es el derecho universal, a mí me da hasta cierto, bueno, y estoy de acuerdo en que se defienda todo tipo de derechos a la vida, pero sí quisiera y me gustaría que con ese énfasis, con esa garra, con esa unanimidad, con esa efectividad con que se defienden los derechos de los animales, se defendieran los derechos humanos. Ahorita, en la actualidad, observamos a un animal, un perro, por decir así, de la calle, torturado, y la sentencia es unánime y se le deja ir la gente con todo a castigar al individuo. Presentas una queja por abuso, por ejemplo, contra un preso en un reclusorio, por ejemplo, o una persona incluso en la calle, no recibe prácticamente el mismo trato. Yo creo que sí, esa valentía del pueblo de mexicano y de los derechos de los defensores de los derechos de los animales debería ser también imitada por los defensores de los derechos humanos de las personas, o sea, el derecho del ciudadano. No es igual. Entonces ahí sí quisiéramos ver, porque yo sí veo, para mí creo que un ombudsman, como se le conocen ahora les dicen ombudsperson, yo creo que debe ser doloroso y lastimoso hasta cierto grado para un defensor de los derechos humanos el tener que defender los derechos, precisamente, valga la redundancia, humanos, a un secuestrador, un violador, un asesino, un delincuente, o diversos reclusos en los penales, por ejemplo, que están purgando condenas. Estos relativismos es justo lo que dañan tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las comisiones, ¿no? Es decir, a ver, estamos creyendo como ciudadanía que no sirven y decimos que no sirven, y el día que nos las quiten, ahí van a estar protestando, ay, ¿por qué nos quitaron? Y a ver, claro que sirven. Los que están en las funciones a lo mejor no están dando el ancho, ¿no? Pero por supuesto que las comisiones sirven, digo, son universales, o sea, en todos los países hay, ¿no? La institución funciona. Separarla del desempeño de quienes como en toda la vida, ¿no? Como todo en la vida. Y otra cosa muy importante, ¿no? Es que hay que recordar, ¿no? Que este tipo de resoluciones son contra actos de autoridad. Es decir, si las personas dicen, es que están defendiendo a los secuestradores,
Si un secuestrador fue violentado en sus derechos procedimentales, la comisión tendría que hablar. Pero no solo eso, también han defendido el caso de niños tarahumaras que no han tenido el derecho a la educación. Y no, ellos no son delincuentes, un niño tarahumara que no ha recibido educación. A periodistas. Yo he tenido la oportunidad de ver y de participar en 2 quejas en materia de derechos humanos. Una contra un compañero periodista, que un presidente municipal fue a pedir su cese a la casa editorial porque no le convenía lo que él estaba escribiendo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se pronunció y no le puede decir nada al dueño del periódico, pero tampoco le puede decir nada al presidente municipal. Simplemente hizo una recomendación pública, y esa recomendación pública hizo que el pueblo o el municipio en donde se dio ese acto lo castigara en las urnas, Víctor, y nunca un presidente municipal con una recomendación contra derechos humanos. Imagínate a alguien que quiere después seguir en el camino de la política, que tenga una sanción, por lo menos de dicho. No tiene dientes la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no te sanciona en nada, simplemente dice la realidad de los hechos y en qué momento se vulneraron o se violentaron los derechos de las personas, pero no nomás de los delincuentes, de niños tarahumaras, de personas que no tuvieron acceso a la educación, de gente que no tuvo acceso a la salud, es decir, de muchísimas cosas que están ahí, que sí hacen recomendaciones, pero que a lo mejor no nos enteramos porque no tienen la notoriedad pública que quisiéramos, ¿no? Bien, Araceli, cerramos un minuto. Bueno, pues creo que aquí hace falta mucha socialización. La Comisión Nacional de Derechos Humanos funciona en 6 visitadurías y, como bien lo decía mi compañero Jesús, la 5ª, por ejemplo, es la de agravios a periodistas. La 3ª es prevención de tortura, sobre todo a estos grupos vulnerables. Y creo que tenemos que separar 2 cosas. Uno es la polémica, el tema de fondo de la elección de Rosario Piedra, quien llega al 2018 por primera vez y una de sus primeras declaraciones fue: tiene que desaparecer este organismo. Yo creo que desde ahí hay un cuestionamiento cuanto al fondo. Y lo otro es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo muy noble, que hace falta mayor difusión, que la sociedad conozca para qué sirve, en qué casos puede acudir, y que en el sexenio de Andrés Manuel, la verdad, perdió el ser un organismo de contrapesos y garante de la protección y la defensa de los derechos humanos. Yo creo que ahí está el reto, seguir socializando, seguir sensibilizando, para que la ciudadanía conozca cuándo puede acudir ante estos organismos para interponer quejas cuando se sienta violentado en derechos humanos. Cerramos, Juan. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos, hay que decirlo, ahorita lo dijeron, hay que separar entonces a las personas de la institución. Aplicaría entonces al IFETEL, al INAI, a todos, ¿no? Aplicaría exactamente ese argumento a todos. Completamente. Así que el que pide el INAI y que se quede Comisión Nacional de Derechos Humanos es aplicar exactamente el mismo argumento, partir del deber ser. Y bueno, a mí me gustaría menos cursitos y mucho, pero mucho más presencia en defendiendo los derechos humanos frente al poder. Activismo. Ahora, el activismo no significa salir a la calle y marchar, no, hacerse presente. ¿Cuál es el último gran caso que ustedes recuerdan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya encabezado? ¿Cuál fue? No, falta difusión. No, otra vez. El último gran caso que lo tomó ellos como bandera, ¿cuál fue? No sé. Bueno. No hay, ese es el gran problema. Pues ¿cómo vas a ver si no hay? Pues, por eso. A ver, Armando, Acteal, cerramos. ¿Hace cuántos años? Sí. Bueno. Sí, a eso me 30 segundos, Armando, cerramos. Bueno, yo creo que sí es importantísimo la separación de funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los órganos de gobierno. Así fue creada, como yo lo comenté al principio, en 1999, mediante una reforma constitucional, pues pasó a cobrar personalidad jurídica y un patrimonio propio. Entonces yo creo que para mí no debe desaparecer, debe mejorar su funcionamiento, es lo que debe hacer. Sí, deben nombrar al frente a una persona. Personas con ese espíritu, Víctor, de servicio. Primero, pues capacidad para defender y que jurídica tengan y claro qué es lo que hay que hacer. Pues, porque la institución se creó con funciones muy claras que ya se comentaron aquí en la mesa. Nos vamos nada más un adelanto informativo. La Vicefiscalía Zona Norte está confirmando la detención de Miguel, es el nombre del sujeto que estaba siendo buscado porque es el tipo que roció con gasolina a su pareja, a su mujer, y le prendió fuego. ¿Sí? Ya está detenido. Esto fue en el campo pesquero del Colorado, estos hechos. La información está en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Con esto nos vamos. En la tarde el tema de los tránsitos, Víctor. En la tarde vamos a hablar de los tránsitos, cuáles son los agentes de tránsito, en qué municipio de Sinaloa están los agentes de tránsito más mordelones, bravos.
Más bravos, para decirlo así, para no ofender a nadie, los secretos de la prensa más bravos. En la tarde, en la mesa de la tarde. Araceli, muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Juan. Armando, gracias a todo el equipo, a toda la producción, muchas gracias. Y gracias, sobre todo, por encima de cualquier cosa, gracias a usted. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.